Parashá Beshalach. En esta parashá entonces tocamos la partida de Egipto, ya salen de la esclavitud hacia la tierra prometida. Eso fue el 15 de Nisan del año 2448. El mes de Nisan en el calendario judío es un mes que fue cogido del calendario babilonio. Muchos de los meses que aparecen en el calendario hebreo, el nombre es arameo, no hebreo. El arameo es el idioma, es un idioma que ha acompañado a los judíos hasta el día de hoy y es un idioma que utiliza mucho para la manera de expresar su forma de pensar. Moshe lleva los restos de Yosef porque ya van a salir. Ahora viene la columna de nube y la columna de fuego. Están acompañando al pueblo en la salida. Faraón sigue a los israelitas, Paró sigue a los israelitas, ¿no? El ángel de Elohim protege a los israelitas en su salida y en esta parasha vemos cómo se parte el mar de Suf, lo que llamaron luego Mar Rojo, es partido en dos para que el pueblo cruce. Eso fue el 21 de Nisan. Acuérdense, entonces ellos salieron el 15 y el mar es dividido el 21. Es decir, pasaron 6 días de la salida de Egipto, de Pesaj, para que pasen y crucen el mar de las Cañas. Eso fue el 21 de Nisan del mismo año, 2448. Ahora, los egipcios se ahogan en el mar. Cuando se ahogan en el mar, ese mismo 21, a 6 días después de la salida de los israelíes de Egipto. Aquí vemos un detalle y es que Faraón, dice la narración, ellos se dieron cuenta que los israelíes se habían volado, se habían ido. ¿Cómo es esto? Si Faraón mismo fue y les dijo que se fueran. Sí, pero nunca en el inventario de los egipcios estaba que se fueran definitivamente, sino que salieran a rendirle tributo, sacrificio al Dios de Israel, pero ellos estaban confiados que Israel iba a volver. Ese es el plan siempre de la carnalidad, es el que uno va a retornar al mundo. ¿Qué sucedió acá? Que Faraón había mandado espías detrás del pueblo de Israel. Cuando ven que el pueblo empieza a dar vueltas, entonces dijeron, estos se perdieron por un lado, y cuando ven que el pueblo empieza a avanzar más y más y más, entonces dice, estos se van a volar. Entonces ahí es cuando Faraón toma la decisión de seguirlos, organiza su ejército, toman los carros de batalla y se van a ir a traer a la brava Israel. Ahora viene el canto de alabanza de Moshe y Miriam, que es un canto de triunfo después de haber cruzado el mar. Faraón persigue a Israel, llega la noche, los tienen a tiro de arco, pero no pueden alcanzarlos porque la columna de fuego alumbraba a los israelíes, pero para los egipcios era total oscuridad y no podían ver dónde era que estaba Israel. Estaba en una situación difícil. Lo primero que sucede después de que pasan y después de que es el canto de Moshe, vienen las aguas amargas de Mara y uno se preguntará, ¿cómo así? Ellos están saliendo y de una vez se van a encontrar en una situación donde tienen sed y el agua que se encuentra no sirve para tomar. Y más adelante van a tener hambre. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si Dios los saca, se supone que Dios no lo va a dejar a uno tirado a mitad del camino? ¿Cómo es que los va a poner a aguantarse? Pues eso era parte de la reeducación que necesitaban tener ellos antes de recibir la Torá. El maná comienza a caer el 16 de Iyar, es decir, en el segundo mes de la salida de Egipto. Es decir, que el tiempo que estuvieron ellos desde la salida de Egipto hasta que empieza a caer maná, tuvieron que vivir con las provisiones que llevaban. Usted tiene también que entender que no era fácil, que era una situación bastante difícil, una situación en la que estaban contra la pared. Y nosotros leyendo estos pasajes tendemos a juzgar al pueblo de Israel como si eso hubiera sido fácil para ellos. ¿Quién sabe cuánto hubiéramos dorado nosotros? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no se van a un paseo? Eso que es un paseo que tiene uno todas las posibilidades y siempre terminan peleando en el paseo, que porque este restaurante no, que esa comida no, que allá yo no quiero ir, que esto, que aquello y se amarga. Eso teniendo todas las posibilidades. ¿Cómo sería si nosotros tuviéramos que salir
en una de estas con el pueblo de Israel, cargando la comida, cargando las cosas con niños, con animales, etcétera, y más encima sabiendo que lo iban a perseguir. Y luego de enterarse que Egipto los estaba persiguiendo, después pasan y enterarse que ahora viene Amalek contra ellos a pelear. Eso no es fácil. Falta agua en Refidín, y aquí es donde Moshe golpea la roca por orden de Dios. Amalek enfrenta a Israel antes de recibir la Torah. El plan de Amalek representa al diablo, representa al enemigo. Lo primero que quiere hacer Amalek es no dejar que tú recibas la Torah. Te va a poner miles de argumentos y te va a poner miles de trabas para que recibas la Torah. ¿Cuál es el Amalek que hay en cada uno de nosotros que no nos deja recibir la Torah y poderla vivir? Pone tentaciones, pone argumentos filosóficos, pone miles de cosas para que tú no la aceptes, pone miles de trabas. La duda es lo que siembra Amalek en la mente de las personas. ¿Será que esto sí? No, ¿será que? Y empiezas a argumentar. Lo que pasa es que Ajá. kosher, eso es muy costoso. Eso es para ellos que tienen con qué, pero uno que va, uno le toca comer lo que si acaso antes debo agradecer porque tengo que comer. Y yo voy a comprar, imagínense un sidur, todo eso que vale, con lo que vale una Torah, y esto y aquello, etcétera. Pero ustedes se darán cuenta que de pronto tienen el sidur y mi regalado lo leen y tienen la Torah algún día y tampoco. Entonces, realmente lo que sucedía es que el problema no es el costo de la Torah, el problema no es el costo de los libros, el problema está en qué es ese uno que se opone, el instinto que tenemos a no hacer la voluntad de Dios, a no guardar los mandamientos de Dios. Entonces, siempre vamos a buscar un argumento para no hacerlo. No puedo, por ejemplo, si uno se va de vacaciones, uno no tiene por qué dejar de guardar Shabbat, no tiene por qué, no tiene sentido lógico. Yo guardo Shabbat mientras no tengo nada que hacer, pero cuando vengan vacaciones, qué pena, no hay Shabbat. No tiene sentido que venga una festividad y yo no la celebre, con cualquier argumento, con lo más mínimo que uno tiene. Uno de todas maneras tiene que comer todos los días, uno de todas maneras tiene que vestirse, todos los días tiene que tomar algo, etcétera. Simplemente el que tiene la disposición coloca las cosas para poder celebrar de la manera más humilde, etcétera, pero hacer ese Amalek, que es el instinto que tenemos nosotros, que vive creando argumentos aquí en la mente para que no guardemos y hagamos lo que dice el Eterno. Precisamente la discusión en esta parasha es que Dios les dice, ¿por qué este pueblo no guarda lo que yo le mando? Y este pueblo no se ponga a pensar en allá en el desierto, piensen usted, el desierto es el sitio que somos llevados para ser reeducados. Nosotros todos tenemos una inclinación a hacer el bien, eso es el Yeser Hatov, y tenemos una inclinación a no hacerlo, es el Yeser Harra. El Yeser Harra es el Satán. En el contexto cristiano, el Satán es el diablo con cachos, cola y tenedor. Ese es en el contexto cristiano. En el contexto judío, el diablo no es así. Eso de un diablo, un caldero y que meten a la gente allá a sufrir en el caldero y los pincha el diablo y de todo, eso es un concepto medieval católico. El concepto de la Torah nunca aparece eso, ni diablo con cachos ni nada por el estilo. De modo que quitarnos esa manera de pensar es un salir de Egipto también y entender que el Satán es la inclinación a hacer lo malo y está en mí. Y yo cuando entiendo que la inclinación a hacer lo malo o la inclinación a hacer lo bueno están en mí, cuando hago lo bueno, entonces sé que es porque tomé la decisión correcta de hacer lo que Dios me manda hacer. Pero cuando hago lo malo, sé que yo soy el responsable y no le voy a echar la culpa al diablo, un diablo que es externo a mí, sino que está dentro de mí y que si yo lo hago es porque yo acepté sus tentaciones y sus insinuaciones. Entonces la culpa, el que escoge finalmente siempre es uno. Tú eres el que escogiste. Tú escoges si guardas lo que Dios te manda o tú escoges si no guardas el mandato de Dios, por rebeldía, por etcétera, etcétera, o por amor a Él. Tú eres el responsable. De modo que ese cuento que el Satán, la culpa es del Satán y no sirve de nada porque la culpa real de todo lo malo que hemos hecho es nuestra.
no es de otro, no es que el diablo me tentó, no es que el diablo no es un ente que pueda paralizarlo a usted y obligarlo a ir a hacer, a meterse con la mujer ajena o cogerse la plata del otro. No, ese es usted el que tomó esa decisión. La inclinación está ahí y usted simplemente escoge a cuál de las dos inclinaciones seguir. Y siempre va a estar la inclinación ahí. Esa inclinación al bien siempre va a estar ahí. Y siempre va a estar esa inclinación al mal hasta que, como se dice en el argot popular, colguemos los guayos, hasta que salgamos de este plano, hasta que moramos. Esa lucha siempre estará presente. Entonces, cuando vemos que lo primero que les sucede a ellos cuando salen de Egipto es que se les enfrenta a Amalek, y debemos entender que lo primero que va a suceder cuando usted quiere hacer lo correcto es que venga el Amalek que hay dentro de usted, es decir, el Satán, y le va a tentar y le va a poner ideas y le va a poner argumentos y le va a poner excusas para que usted escoja si lo sigue o no lo sigue. Si usted persevera en hacer lo correcto, crecerá, pero si usted no persevera en hacer lo correcto, pues se hundirá en todos los aspectos. Cada uno de nosotros tenemos asuntos por resolver mientras estamos en esta vida. Cada uno de los que esté acá es porque todavía tiene cosas que superar. Pero el tema es, ¿y cómo las supero? ¿Con mis fuerzas o con las fuerzas de Dios? Con mis fuerzas es hago lo que a mí me parece. Ojo, que a veces puede ser que a lo que a mí me parezca suene muy lógico. Si esta me la hace, yo también voy y se la hago. Si este me cerró cuando estoy manejando, yo más adelante lo alcanzo y lo cierro. Eso es mis fuerzas, ¿sí? Y podemos argumentar, es que usted no sabe qué es que a uno le saquen la piedra, es que usted no sabe qué es que a mí me traicionen, es que usted no sabe que todo podemos argumentar, pero la realidad es que cuando procedo como a mí me parece, estoy haciendo las cosas en mis fuerzas. ¿Y cómo es en las fuerzas de Dios? Guardando los mandatos de Dios. Dios te dice, haz esto, debes hacer. Dios dice, haz esto otro, debes hacerlo. ¿Cómo hago para hacerlo mejor y para no hacerlo de una manera que sea equivocada? Estudiando Torah. Bien. Y entonces la parashá comienza con esta narración de Shmot. Ocurrió que al expulsar al pueblo, no los condujo Elohim por el camino de la tierra a los Filistín, porque cercano era, pues había dicho Elohim para que no se arrepienta el pueblo cuando vea guerra y vuelvan a Egipto. Pues Dios nos quiere ayudar y Él nos ha evitado una cantidad de problemas que no somos conscientes. Uno piensa que sí, Dios, 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 pero uno no evalúa en todas las cosas que pasan de qué me ha salvado Dios. Por ejemplo, cuando me sucede algo que aparentemente es malo, yo siempre tengo que pensar que todo está bajo el control de Dios. ¿Y por qué me sucedió esto malo? ¿Por qué, por ejemplo, no pude tomar el vuelo que quería tomar? ¿Por qué me presentó un trancón y no alcancé a llegar a donde iba a ir? ¿Qué sé yo si por el camino se iba a presentar algún accidente y yo iba a estar involucrado? ¿Qué sé yo si llegar a tiempo a esa reunión me hubiera generado un problema? ¿Qué sé yo si me hubiera encontrado con una persona que me hubiera estafado? Nosotros siempre debemos calcular que lo que estamos haciendo está supervisado por Dios y que Dios es el que dispone. Si yo soy obediente a lo que Él me manda hacer, me va a disponer siempre en este proceso el bien para mí. El principio que hemos leído en las enseñanzas del Rav Shalom Arush es todo es para bien, pero eso no se lo inventó él, eso ya está planteado en el judaísmo de hace mucho tiempo atrás. Todo es para bien. Salir de una circunstancia de esclavitud y pasar a una circunstancia de vivir bajo la voluntad de Dios tiene todo un proceso en el cual tenemos que quitarnos una cantidad de cáscaras que tenemos que no nos sirven. Para eso es que somos introducidos en el desierto. Y una de las cosas que vamos a analizar dice, Vayomer Adonai el Moshe Ineni mantir la gen lehem min hashamayim behatza ham beraktu devar yom beyono lemaan Anahn Hayele Betorati Imlo. Es decir, Betorati viene de Torah, a mi ley, el pueblo saldrá diariamente y juntará lo que yo les mande, como dice la traducción. Hashem le dijo a Moshe, haré que llueva sobre ustedes, pan del cielo,
el pueblo saldrá diariamente y juntará lo necesario para ese día. Quiero ponerlo a prueba a ver si se conduce de acuerdo a mi ley. ¿Por qué les va a mandar pan del cielo? Porque el pueblo tenía hambre y el pueblo se estaba quejando. Pero el día sexto, viernes, lo que recolecten para llevarse será el doble de lo que... Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Pues sucede que uno tiene que hacerse preguntas como supongo que ustedes se hacen cuando están leyendo la parasha. ¿Por qué Dios se ocupa de las quejas de esta gente? Y esta gente estaba bataleando, quejándose y recordando es que lo bien que lo pasaban en Egipto. ¿Para qué Dios nos va a probar, como dice el versículo anterior, a ver si están en mi Torah o no? Hagamos más preguntas. ¿Qué se aprende de cada una de estas cosas? ¿Cuáles cosas? A la mañana una cosa sucede y a la noche otra. ¿Qué tiene que ver el Shabbat en esto? Vamos a verlo porque en la narración del maná aparece el Shabbat. Hace un mes, hace casi un mes salieron ellos de Egipto. Entonces, pongámoslo ese contexto. El texto dice que llegaron a este lugar a donde recibieron el maná antes de la revelación del Sinaí. En realidad, los que nos quiere enseñar todo este texto, todo este pasaje de la Parashá Beshalach, específicamente el capítulo 16, donde está el tema del maná, es que era necesario pasar por esta lección antes de recibir la Torah en Sinai. También lo mismo fue necesario que pasara lo de las aguas en Mará, lo de las aguas amargas, antes de recibir la Torah. ¿De qué se quejaba el pueblo? El pueblo se quejaba de que tenía sed y luego de que tenía hambre. ¿Tenían razón? Sí, tenían razón. Tenían razón porque usted está con niños, usted está caminando por el desierto, usted está de pronto cansado, usted tiene hambre, usted debe entender que si usted sabe que al otro día va a estar llegando a un hotel y bueno, se aguanta el hambre y no hay por qué protestar delante de Dios. Pero es que sucede que ellos no sabían, no había ningún hotel a un día de camino, no había nada, solo desierto. Entra el desespero y entran los pensamientos de duda, precisamente lo que Amalek empieza a sembrar en la mente de ellos. Fíjense que sus quejas no eran quejas, digamos, por lujos, sus quejas eran quejas por cosas básicas, tenemos hambre y tenemos sed. Y por eso es que Dios no los castiga en este punto. En otros lugares donde se quejan por lujo, es que Dios sí los castiga, pero acá no los castiga por esa queja, porque él no quiere castigar porque sí, castiga cuando es necesario para nosotros. Entonces, ellos están recordando incluso a Egipto, dicen que allí estaban cómodos y disfrutaban de un estado ideal. Bueno, tenían comida en Egipto, eso sí es cierto, ellos tenían comida en Egipto, así no fuera mucha, no fuera abundante, no fuera de la mejor calidad, pero tenían comida en Egipto. Y aquí en este lugar están con Dios, pero no tienen comida. Entonces, eso es cierto. Lo que es mentira es que disfrutaban de estar cómodos. No, ellos estaban esclavos. Ahí está el problema, que muchas veces se mezcla una verdad con una mentira. Está mezclando que en Egipto comían con decir que estaban cómodos. Y no era cierto. Cuando uno mezcla verdad con mentira, tiende a confundirse y tiende a tomar malas decisiones. Algunos de ellos hubieran preferido morir tranquilamente en forma natural en Egipto y no salir a estos sufrimientos. Lo más grave de todo es que no creen que fue Dios el que los sacó y los condujo. Fíjense ustedes que mirando los versículos, ellos protestan a Moshe y Aarón. ¿Por qué? Porque ellos creen que Moshe y Aarón son los responsables y son los que han hecho las cosas para que ellos salgan. De ahí también tenemos que aprender lo siguiente. Ellos hicieron todo el proceso de las plagas en Egipto. Ellos mostraron delante del pueblo cómo hacían milagros. Moshe entonces estira la vara y se divide el mar en dos. Salen de ahí y aún así hay gente que está pensando que este Moshe y Aarón nos tienen fregados. Tienen dudas de que en realidad sea voluntad de Dios que Moshe y Aarón los tengan ahí. Podemos concluir que los milagros no pueden ser la base para la fe de las personas. Ellos vieron más milagros de los que nosotros hayamos visto y sin embargo tenían todavía dudas. La base para quitarse la duda de la mente no es ver milagros, porque a la larga usted va a pensar que de pronto fue un truco. El milagro tiende a crear exaltación en las personas y con el paso del tiempo tiende a olvidarse.
tiende a crearse dudas, tiende a buscarse argumentos para decir no fue un milagro. Entonces, ellos tenían ese problema. Ellos creían que la culpa era de Moshe y de Aarón, ¿sí? Y piensan que estos dos nos sacaron de allá, pues nos tienen que responder. Ahora, por eso es que Dios les responde para que entiendan que es parte de su plan y que Él fue el que lo sacó y que Él fue el que hizo todo lo que hizo. No es que Dios responda a la queja, sino que Dios es el que los conduce y Él los llevó a ese lugar y obviamente es el que les va a dar el alimento. En el proceso de quitarse uno ideas que no le permiten crecer en emuná, es necesario pasar siempre por un proceso de cómo aprender cómo a lidiar con las dudas y a superar las dudas que se presentan en nuestra vida. Lo que Moshe y Aarón le quieren mostrar al pueblo es que no fueron ellos los que lo sacaron de Egipto, sino que fue Dios, y por eso les hablan de la gloria de Dios, es decir, la columna de noche de fuego y por la mañana de nube, que vean que es Dios mismo que los conduce. Esta es como la respuesta a lo primero que planteó el pueblo, y por lo tanto la queja del pueblo no debe ser hacia ellos, hacia Moshe y Aarón, sino contra Dios, ya que Él fue que los sacó de Egipto. Que el pueblo entienda realmente que lo que se está levantando es contra Dios. Y por eso es que Moshe dice, nosotros quiénes somos, solo hacemos lo que Dios nos dijo. Ahora, Moshe va a decir lo que Dios le comentó, es decir, que el alimento que Dios les aseguró se refiere tanto al maná como a las aves que han de llegar. Nuevamente les dice que las quejas del pueblo son hacia Dios, aunque ellos no se dieron cuenta en verdad de eso. Y pues por supuesto entramos a la conclusión de que esto es algo que será para todas las generaciones. Por eso utiliza el término Vaidaber. Cuando dice Vayomer, dijo Hashem Adonai, y cuando dice Vaidaber, es que Dios va a dar un mandamiento, va a dar un mandato. Pero el sexto día, los viernes, lo que recolecten para llevarse será el doble de lo que lo juntan cada día. Él da la orden, va a caer el maná. En los días de la semana van a recoger solamente la porción que corresponde al día, pero el sexto día van a recoger el doble. De aquí vemos que Shabbat siempre fue después del viernes, porque la alma Torah nos dice, pero el día sexto, lo que recolecten para llevarse será el doble de lo que juntan cada día. Ellos recogían entonces el primer día de la semana, domingo, segundo día, el lunes. Ojo, en esa época no existía lunes, martes, miércoles. Para ellos era el primero, segundo día de la semana. En el calendario hebreo no existe lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Existe primer día, segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto y Shabbat. El Shabbat es el único día que tiene nombre. Y sabemos que si el domingo es el primer día de la semana, por lo tanto, el sexto día es el viernes. Y entonces siempre Shabbat se ha celebrado el séptimo día, que está entre el viernes por la tarde, lunes por la noche, hasta el sábado a las 6 más o menos de la tarde cuando se oculta el sol. La orden es, hay dos órdenes, recojan el maná y la cantidad de maná que deberían recoger según el día. El pueblo obedece recoger el maná, pero no obedece con respecto a la cantidad, algunos no obedecen. Moshe y Aarón dijeron, sabrán que fue Hashem quien los sacó de Egipto, por la mañana observarán la gloria de Hashem, que él presta atención a sus reclamos contra Hashem, pues quiénes somos nosotros para que ustedes se quejen contra nosotros. Ya vimos este punto. Asimismo dijo Moshe, cuando al anochecer Hashem les dé a ustedes carne para comer y pan para saciarse por la mañana, es porque Hashem presta atención a sus reclamos. ¿Qué somos nosotros? En referencia a que ellos no son nadie, y sus quejas no son contra nosotros, sino contra Hashem. Resulta que al anochecer emergieron los lab, una especie de ave kosher, tal vez el paisán, no lo sabemos hoy en día, que llenaron el campamento por la mañana y había una capa de rocío alrededor del campamento. ¿Qué era ese rocío? Al diluirse la capa de rocío, una sustancia bien parecida a la escarcha quedó sobre el suelo en el desierto. Cuando la vieron los israelitas, se dijeron unos a otros, esto es maná. ¿Qué quiere decir maná? La palabra maná no es un nombre. Maná quiere decir, ma es qué, ¿sí? Es una pregunta. Maná, ¿qué es esto? Maná. Entonces, ellos vieron esa escarcha que caía sobre el suelo y nunca en su vida la habían visto.
Por lo tanto, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Y así se quedó el nombre por el resto de la vida. ¿Qué es esto? La pregunta entonces es si ese alimento que caía del cielo, al verlo por primera vez le llamaron maná, es decir, ¿qué es esto? Cuando pasaron 40 años en el desierto que caía todos los días, ¿por qué no le cambiaron de nombre y le siguieron llamando qué es esto? Vamos a comer, ¿qué es esto? Vaya y recoja el qué es esto. Luego, después de 40 años de estar comiendo maná, ya no sabían qué era, porque no le pusieron un nombre. Como no sabía lo mismo todos los días, entonces no tenía forma de escribirlo. Y por eso se quedó maná siempre. Entonces, el maná sabía lo que enseñan los rabinos es que el maná sabía a lo que la persona quería que supiera. Y de eso dependía del nivel espiritual de la persona. Cuando la persona está amargada, cuando la persona tiene un orgullo horrible, cuando se cree, tiene el ego subido, etcétera, todo le sabe a caucho, ¿sí? Así le sirvan el manjar más rico, todo es un problema. ¿Esto qué es? ¿Cómo así? Esa carne está muy, muy, muy cruda, o no, esa carne le pasó la cocción, eso está no sé cómo, todo, nada les sirve. El maná les sabía caucho a la gente que estaba en el desierto cuando estaban mal espiritualmente. Cuando estaban bien, les sabía a gloria, les sabía a churrasco, les sabía a ajiaco, les sabía lo que quisiera saber. Y la enseñanza ahí es que a uno las cosas le saben de acuerdo a cómo esté uno. ¿Sí? Cuando uno está contento con lo que tiene, le sabe a gloria. Cuando uno no está contento con lo que uno tiene, todo es un problema, todo es un complique, nada le gusta. Así se lo preparen como se lo preparen, no le va a gustar. Entonces, por eso el maná nunca recibió un nombre específico. Lo único que les dice Moshe a ellos es, este es el alimento que Hashem les da para comer. Esto es lo que Dios dio. Hay gente que no está a gusto con la casa que tiene. Si yo viviera en un mejor lugar, si mi carro fuera modelo no sé qué, si nunca nos sirve lo que tenemos. Eso también es el maná. Cuando uno está contento con lo que uno tiene, es cuando uno puede aspirar a tener mejores cosas. Pero cuando uno no está contento con lo que tiene, cuando uno no está agradecido con lo que tiene, uno no puede esperar tener mejores cosas. No puede esperar que Dios le dé algo mejor porque lo poco que tengo no soy fiel con lo poco que tengo. Con lo poco que tengo no soy agradecido. Debo aprender a agradecer. No vivo en el mejor lugar, pero gracias a Dios vivo en un lugar. No tengo la mejor ropa, pero gracias a Dios tengo con qué vestir. No tengo el mejor carro, pero gracias a Dios tengo carro. No estoy con el cuerpo escultural que quisiera, pero gracias a Dios tengo y tengo salud, etcétera. Entonces, cuando uno es agradecido, entonces puede decir, ¿me das más? ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero cambiar de modelo de carro o cambiar la casa si no soy agradecido con lo poco que tengo? Es más, si estoy viviendo en un lugar que por circunstancias de la vida me tocó desplazarme a ese lugar y no agradezco eso por problemas que hayan en ese lugar, también no estoy agradeciendo lo que recibí, porque de alguna u otra manera Dios permitió que yo estuviera en ese lugar y ahí me quiso enseñar cosas y me quiso mostrar cosas a mí. Entonces yo tengo que aprender a agradecer lo que tengo y lo que mal que bien he podido lograr. Si yo estoy muy agradecido con los muebles que tengo, con el carro que tengo, con la casa que tengo, puedo es pedir a Dios que me mejore la circunstancia, porque siempre voy a tener una actitud de agradecimiento hacia todo. Lo último que se va a acabar es el agradecimiento. Fíjense ustedes que cuando se ha reconstruido el tercer templo, ¿cuáles son los sacrificios que se van a restaurar? Sacrificios de agradecimiento a Dios. Esos sacrificios son los únicos que se van a mantener en el tercer templo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos da eso? Que el dar gracias es algo que siempre va a existir, siempre va a estar por presente. Y ese es un problema porque la gente tiene y no agradece lo poco o lo mucho que tiene. Siempre viven quejándose o vivimos quejándonos, Dios no lo quiera, de lo poco o de lo mucho que tenemos. Nos quejamos del esposo que tenemos o de la esposa que tenemos, nos quejamos de los hijos que tenemos, nos quejamos de la salud. Si llueve, ay, que está la lluvia, así que si hace sol, ay, este sol quema. Si cualquier cosa es un problema. Cuando uno se va a un paseo, tiene que programarse que va a disfrutar.
y no se va a complicar la vida y verá que la pasa rico. Entonces, eso es lo que Dios nos dio de comer. Punto, rico, no quejarse. La queja lo único que nos hace es que nos va cerrando cada vez más la bendición. Esta es la orden que al respecto dio Hashem. Recojan de allí cada uno lo que necesite para comer. ¿Por qué Dios no dijo, más bien que caiga comida para toda la semana y ya? Recojan y guarden para toda la semana y no más, para que desarrollemos emuná. Ahora, uno puede planear, pero de entender que todo viene de Dios. Y si Dios dijo, recoja solamente para hoy, yo recojo solamente para hoy. Y si Dios dice, el viernes recojan para el viernes y para el Shabbat, yo debo recoger para el viernes y el Shabbat. Entonces, ¿qué hicieron? Recogieron algunos, no solamente lo del día, sino el día siguiente y se les pudrió. Según el número de miembros, cada uno tomará de acuerdo a cuántas personas habiten con él en su tienda, y así hicieron los israelitas, unos recogieron más, otros menos. Es natural, ¿sí?, que uno tienda a tratar de asegurarse. Uno dice, yo tuviera 100 millones en el banco, pues estaría más tranquilo, ¿sí o no? Pero, pues, vaya y hable con el que tiene 1.000 millones en el banco, o 5.000, o 10.000. ¿Usted cree que hay gente que tenga toda esa plata que en realidad anda tranquilos? Entonces, la seguridad, uno descubrirá con el paso del tiempo. Yo debo ser responsable y debo tener plata ahorrada, por supuesto, pero a mí la seguridad no me la da la plata, no me la debería dar la plata que tengo ahorrada. La seguridad no me la debería dar la certeza de que yo estoy contribuyendo para una pensión. La seguridad no me la da el tener propiedades. Lo que a mí me debe dar seguridad es básicamente mi emuná con respecto a Dios. Yo podré vivir con paz si estoy descansando en Dios. Entonces esos 100 o 50 millones o 20 millones o 5 millones, lo que tenga usted en el banco, ¿sí?, pueden ir y pueden venir. Puede haber una recesión, puede subir un gobierno que desconozca que tú eres dueño de ese dinero, lo que sea, pero eso no me va a robar la paz. Pero es que hay gente que si de pronto descubre que se le acabó la plata, etcétera, entonces se le acaba la fe en Dios, porque piensan que Dios es plata, que Dios es estabilidad económica. Y nosotros venimos a este mundo a ser probados en diferentes áreas, y de pronto una de las áreas que podamos ser probados sea la parte económica. Al medirlo con el número, el que había recogido más tenía exactamente un número de cabeza, o sea, no tenía nada extra, y el que había recogido poco también tenía exactamente un número por cabeza. Nada le falta. ¿Qué quiere decir eso? Que al salir usted a trabajar, finalmente va a recibir lo que está programado desde el cielo. Hay gente que tiene su negocio y su negocio se les vuelve Dios. Y es más, sacrifican hasta su salud por el negocio, etcétera, etcétera. Cuando el Hijo de Dios entiende realmente que parte de lo que tienen que hacer es su esfuerzo para que las cosas salgan, el que tenga éxito o no depende de Dios. Si la persona va a sacrificar su relación con Dios, su estudio doctoral, su tiempo de meditación, etcétera, por horas extras, por trabajos, por etcétera, va con el paso del tiempo se va a ir dando cuenta que igual tiene lo mismo que si no lo hubiera hecho. Hay gente que le pasa mucha plata por las manos y a la larga, con el tiempo, van y miran y no tienen nada. Tendemos, y eso es natural, tendemos a tener la idea de que si yo tengo cosas, eso me da seguridad. Que si yo tengo, pues claro, obviamente el planear bien las cosas, el trabajar para ello, etcétera, todo eso me va a traer estabilidad, pero siempre y cuando no pierda el horizonte de que Dios es el que está detrás de todo esto y el que me prospera en mis cosas. ¿Quién es el que me da salud para poder ir a trabajar? Dios. ¿Quién es el que me trae los clientes? Si yo pienso que Dios, que yo soy el que traigo los clientes porque me trabajo como un burro, entonces estoy negando la prudencia de Dios. Y acá, en el tema del maná, dice, recoja solamente el día. ¿Para qué? Para que no piense que es usted el que está, para que se quite la idea de la cabeza que es por usted que come, que es usted que es un duro y que por eso es que le llega la plata. Esa educación necesitaron antes de recibir la Torá. Ojo, este trato es para los hijos de Dios, este trato no es para los de afuera. El de afuera sí que trabaje extras, que trabaja como un burro, que dé 80 vueltas, que igual él tendrá que dar cuentas aparte. Pero para el que es hijo de Dios debe entender que
Si prospera es porque Dios lo permitió. Y si no prospera es porque Dios también no lo permitió. Que todo está en manos de Dios. Y si usted se dedica a recoger más de lo que le toca, igual se le va a poder ir. Porque lo que está destinado desde arriba ya lo destinó Dios para usted. Eso no quiere decir que no haga el esfuerzo, las gajas. Por eso es que en esta parasha, ¿se acuerdan que Moshe empezó a orar, a hablar con Dios, a orar y a orar porque los egipcios venían detrás y el mar estaba contra ellos? ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Moshe? Le dijo, ¿qué estás haciendo? Ve y da la orden y que el mar se divida en dos, porque hay momentos en que hay que orar y hay otros momentos en que no hay que orar, hay que actuar. Y Dios, y eso está muy bien explicado en esta parasha. Haga lo que le corresponde a usted. Lo mismo es con las enfermedades. Usted podría dedicarse a orar, pero si usted no se toma el tratamiento, olvídese que le va a funcionar. Si usted no se aplica la inyección, olvídese que se le va a pasar. Entienda que la inyección va a funcionar no por, y la medicina va a funcionar no porque usted se la puso, sino porque usted hizo su trabajo y ahora si funciona o no está en manos de Dios. Ese es el complemento de la émuna. Hacer lo que a mí me corresponde hasta donde me corresponde, no más allá. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? Salir a recoger el maná, no más. Pero no hicieron caso a Moshe, pues algunos sí dejaron hasta la mañana. Pero el sobrante se llenó de gusanos y apestaba. Ustedes ya saben la historia y se les podría a medida que el sol iba subiendo y calentando más. Bien.